Hola a todos, en este nuevo video voy a explicarles y hablarles un poco sobre la máquina DC o la máquina continua. Es entendido que esta máquina puede funcionar como motor o también puede funcionar como generador. Importante, nosotros podemos tener en una máquina de continua cuatro conexiones diferentes o cuatro formas de funcionamiento diferentes. La conexión A, que es la que se llama de excitación independiente. La conexión B, que es la que se llama una conexión serie. La conexión C, que es una conexión en derivación. Y la cuarta y última conexión es la conexión D, que la vamos a llamar una conexión compuesta. Bueno, importante para tener en cuenta en estos casos, pues los diferentes valores que nos puede ofrecer o que nosotros podemos obtener de esta máquina. Entonces, yo voy a obtener aquí en la armadura una tensión que la voy a llamar E sub A, y aquí en estos puntos una tensión que la voy a llamar B sub T. Lo mismo en cada uno de los casos. Voy a obtener mi tensión E sub A, que es una tensión generada o inducida, y aquí voy a tener la tensión en terminales igual en cada uno de los cuatro casos que vamos a estudiar. Ahora, la diferencia en estos casos o, o la diferencia de estos diferentes tipos de circuitos es el funcionamiento. Es decir, recordemos que una máquina de continua tiene lo que se llama el estator, y también en el centro pues vamos a obtener el eje, que es donde va el rotor. Entonces, cada uno de estas partes, ya sea el estator o ya sea el rotor, tiene un bobinado, y cada uno de estos bobinados nosotros debemos alimentarlo. Bueno, si funciona como motor. Y si funciona como generador, pues alimentamos un bobinado, y el mismo movimiento o el torque que yo le ejerza aquí al eje del rotor es el que me va a generar pues la otra corriente que yo necesito. El funcionamiento de estas máquinas pues es sencillo. Vamos a alimentar el campo, y pues la armadura, si es como generador, me va a entregar una corriente I sub A, o todo lo contrario, si es como motor, debemos entregarle una corriente I sub A. Funciona en cada uno de los casos. Como generador, entrega I sub A, y como motor, consume I sub A. Aquí también. Como generador, pues voy a obtener una I sub A. Importante, aquí voy a obtener una I en terminales, y hacia aquí se va a ir una I de campo. Y como generador, pues va a funcionar al revés. Ahora, esta parte, interesante, es el modelo que más se utiliza o que más vamos a estudiar nosotros como ingenieros electricistas, y es la conexión que se llama compuesta. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Si es como generador, pues él va a entregar una corriente I sub A, voy a obtener, voy a obtener en los terminales una corriente que lo voy a llamar I sub T, o también se conoce como I sub L porque es la I que va hacia la carga, y obviamente aquí voy a obtener
la I sub F, que es la corriente del campo en derivación. Esto funcionando como ¿qué? Como generador, y pues como motores simplemente inyectamos la corriente I sub L o I sub T, la I sub F pues igual va a ir hacia este sentido, es decir, en este punto de bifurcación, la corriente de campo viene hacia acá y la corriente de armadura va en sentido contrario. Ahora, no voy a entrar a fondo en la deducción de las fórmulas, pero sí les voy a escribir en este recuadro las fórmulas que más vamos a utilizar o que más se utilizan para el estudio de la máquina de continua. Entonces, como se observa, en cada uno de ellos, pues tenemos una tensión generada y pues también una tensión en terminales. Entonces, en este caso, la tensión en terminales va a ser igual a la tensión generada, E sub A, más o menos según el comportamiento de la máquina, es decir, si funciona como motor o como generador, la corriente multiplicado por la R de la armadura, es decir, la resistencia de la armadura, más la resistencia del campo serie según el tipo de conexión. Podemos encontrar una relación entre la potencia y el torque y podemos decir que el torque mecánico es igual a la tensión generada, es decir, a E sub A por la corriente I sub A sobre omega sub m, donde omega sub m es la velocidad del rotor, dado en radianes por segundo. Y una ecuación muy importante va a ser que yo voy a poder calcular tensiones generadas, variaciones de tensiones generadas en los motores según la diferencia o según el cociente de las velocidades de funcionamiento. Es decir, si yo conozco la tensión generada bajo una velocidad, yo puedo encontrar una nueva tensión si le varío o si varía la velocidad de la máquina. Entonces, en principio, estas son las tres fórmulas que vamos a utilizar. A medida que vayamos desarrollando ejercicios, pues nos podemos encontrar algunas fórmulas adicionales y las iremos explicando. Bueno, antes de que se me pasen, estas resistencias RA o RS no las dibujo aquí en el tipo de conexión, pero son las resistencias propias de los bobinados. Algo que no he explicado aún son los reóstatos de campo, y estos reóstatos de campo sirven para regular la corriente de campo que va entrando por la bobina. Esto ya pues es para el funcionamiento o el arranque de los motores para evitar que los motores se nos embalen. Bueno, vamos con un primer ejercicio y vamos a resolver un ejercicio con una conexión de excitación independiente. Entonces vamos a resolver este ejercicio, el cual me plantea una máquina continua con unas condiciones específicas. Me dicen que la excitación es de 125, ojo, es una excitación independiente, es decir, mi modelo o mi dibujo de circuito yo lo podría aproximar al siguiente. Aquí voy a obtener la R sub A, que es igual a 0,02 ohmios, me lo dan aquí en esta parte del enunciado, y como es de excitación independiente, pues yo voy a obtener mi campo de excitación pues independiente. Y aquí pues va a fluir la I sub F, que se va a mantener constante. Bueno, ahora me están pidiendo tres cosas: la corriente del inducido, la potencia terminal, la potencia electromagnética y el par cuando el voltaje en los terminales es 128 y B 124.
Hagamos entonces primero la parte A, que me dice que la tensión en terminales es 128 voltios. Entonces, me está diciendo la tensión aquí en terminales es 128 voltios. Bueno, un dato adicional es este. Dice que el voltaje en circuito abierto de inducido, es decir, en este circuito, la tensión entre estos puntos, cuando tengo circuito abierto, es decir, cuando no le he conectado carga ni nada, es de 125. ¿Qué quiere decir eso? No va a fluir ni corriente hacia los terminales, ni tampoco de los terminales hacia la carga o hacia la armadura. Por ende, podemos deducir que la tensión SUA es 125 voltios. Ahora, el primer ejercicio me dicen que la tensión en terminales es 128. La única forma de que la tensión en terminales sea mayor a la tensión SUA es que la máquina esté funcionando como motor y este sea el sentido de la corriente y su A. Entonces yo puedo calcular la primera parte de la corriente inducido y su A de la siguiente forma. Tensión en terminales menos la tensión inducida sobre la resistencia de armadura. En este caso voy a obtener que la I sub A es igual a 150 amperios realizando esta operación. Listo, ya calculé la corriente inducida. Ahora me piden calcular la potencia en los terminales. Entonces la potencia en los terminales, pues es simplemente, vamos a ponerle peso T, sería igual a la tensión en terminales por la I sub A. Entonces va a ser igual a 128 por la corriente, que sería 150. Entonces el resultado de esta potencia en terminales es de 19,2 kilovatios. Vamos con la potencia electromagnética y el par. Entonces, la potencia electromagnética pues va a ser igual, ya no es la tensión en terminales, sino es la tensión E sub A, es decir, la potencia electromagnética es E sub A por I sub A. Esto es igual a 125 que multiplica a 150 y este valor me va a dar de 18,75 kilovatios. Ahora, para finalizar, pues la parte A del ejercicio me dice en el par cuando el voltaje terminal es 128. Entonces, ahora, para calcular el par, debo tener en cuenta que el par mecánico es igual a la potencia electromagnética, que es lo mismo de sub A por I sub A, sobre omega sub m, que es la velocidad de funcionamiento del motor. Pero esta velocidad debe estar dada en radianes por segundo y a mí me están diciendo que la velocidad es igual a 3000 revoluciones por minuto, lo cual quiere decir que yo necesito pasar esta velocidad a radianes por segundo. Entonces en este caso, pues lo que nosotros hacemos, si olvidan las fórmulas, recuerden, un minuto equivale a 60 segundos y 2 pi radianes equivalen a una revolución. De esta forma, cancelo revoluciones con revoluciones, minutos con minutos, y la respuesta pues me va a dar en radianes por segundo. Puedo seguir simplificando, aquí un 0 se va con un 0, la mitad 3, la tercera con la tercera 1,
Entonces me va a quedar que omega es igual a 100 radianes por segundo. Por ende, mi potencia o mi par electromagnético sería igual a 18,75K sobre 100 pi, y esto va a ser igual a 59,7 newton metro. Entonces, este es el par electromagnético. Ahora, vamos a realizar la sección B. La sección B pues la voy a hacer con otro color. ¿Por qué? Porque ahora me dicen que la tensión en terminales es más o menos 124 voltios. Entonces, la B me está diciendo que ahora la B en terminales es 124 voltios, por lo cual yo puedo deducir que está funcionando como generador porque la tensión en terminales va a ser menor a la tensión generada. Entonces, nuevamente, voy a calcular I sub A. Entonces, en este caso, I sub A va a ser igual a 125 menos 124 sobre la resistencia, 0,02. Y voy a obtener una corriente de inducido de 50 amperios. Listo. Ahora vamos con la potencia terminal. Entonces, nuevamente, la potencia terminales va a ser igual a la tensión en terminales por la I sub A. Entonces vamos a tener que 124 por la corriente, nos damos cuenta que es bastante reducida, y esto sería igual a 6,2 kilovatios. Ahora ya tengo la potencia terminal. Vamos con la potencia electromagnética. Entonces la potencia electromagnética va a ser igual a la E sub A, que no va a cambiar, por la nueva I sub A. Es decir, esto va a ser igual a 125 por la corriente I sub A, que es igual a 50. Entonces este valor va a ser 6,25 kilovatios. Ya para terminar, vamos a calcular el par mecánico, y el par mecánico es la potencia electromecánica, es decir, 6,25K sobre la velocidad de funcionamiento, y la velocidad de funcionamiento en radianes por segundo, ya dijimos que era 100 pi, recuerden, la calculamos acá. Entonces, el par mecánico va a ser igual a 19,9 newton por metro. Bueno, con eso termino este ejercicio. Es el primero de la serie de varios ejercicios de máquina de continua. No olviden, si aún no se han suscrito al canal, suscribirse, darle like y comentar. Se despide de ustedes nuevamente, Diego Origami.